Millions of Americans under a winter storm alert right in the middle of the holiday travel rush. That is not good. Keep going! Go, go, go! It's right behind you! Stay low! Head for the center! Careful, Ice! It's just Señal de Dios. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos no es un hecho aislado, ni una simple tragedia más en las noticias. Algo cambió, y el mundo entero lo sintió. En cuestión de horas, una nación poderosa quedó paralizada, ciudades en silencio, personas preguntándose lo mismo. ¿Por qué ahora? La Biblia advierte que cuando los cimientos de una nación se estremecen, no es solo la tierra la que habla, es una advertencia. En este video no vamos a repetir titulares ni especulaciones políticas. Vamos a mostrarte qué ocurrió realmente, por qué este evento ha impactado a todo el planeta y cómo antiguas profecías describen momentos exactamente como este. Veremos pasajes bíblicos que muchos han ignorado, señales que se repiten antes de grandes cambios, y por qué millones sienten hoy una inquietud que no pueden explicar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que interpretas lo que está pasando en el mundo y en tu propia vida. Una cobertura densa e implacable, comparable al manto del veredicto antiguo, ha asfixiado completamente las regiones medias, desde las tierras de Dakota hasta los confines de Ohio, sepultando urbes y extensiones rurales bajo un mutismo más hondo que cualquier fenómeno meteorológico en la historia viviente. No se trata meramente de una rareza atmosférica, hermanos y hermanas. Representa un gemido trascendental, cubierto de blancura, un paño fúnebre extendido sobre las espigas doradas, ahora paralizadas por el hielo, murmurando resonancias del llamamiento de Isaías hacia la limpieza espiritual en tiempos calamitosos, donde transgresiones carmesí, como la sangre, todavía podrían blanquearse cual nevada si atendemos el momento presente. Dentro de este mutismo absoluto, los acontecimientos históricos pivotan sobre vaticinios expresados desde tiempos lejanos, empujándonos a observar más allá del circo mediático para percibir la autoridad celestial que está actuando. Si este discurso agita algo visceral dentro de tu ser, si detectas que este momento transporta mucho más que encabezados noticiosos y partes meteorológicos, entonces acompáñanos un tiempo más. Difunde estas palabras, añade tu perspectiva en las opiniones y permanece enlazado para que aquello que se despliega frente a nuestros ojos no sea meramente contemplado, sino genuinamente evaluado, desde el alma hasta el alma, desde la autenticidad hasta la autenticidad. El dominio absoluto del Creador abarca absolutamente todo. Los textos sagrados certifican que estos sucesos no son caóticos ni escapan a su dominio. El Altísimo establece la totalidad de las cosas, abarcando las catástrofes. Ningún acontecimiento ocurre más allá de su mandato soberano. No obstante, aunque establece y rige absolutamente todo, se mantiene impecablemente puro e intocado por la maldad. Acérquense y observen las acciones del Señor, las ruinas que ha provocado sobre el planeta, nos instruye el Salmo 46 en su 8º versículo. Desde el sismo aniquilador hasta las llamas consumidoras, desde la ola gigante devastadora hasta la enfermedad letal, desde la explosión volcánica hasta el ciclón destructor, las Escrituras declaran inequívocamente que absolutamente todo lo que catalogamos como catástrofes naturales se encuentra bajo el mandato soberano del Omnipotente. Él administra la totalidad de su creación, siguiendo su determinación establecida.
permaneciendo, no obstante, inmaculado frente al mal, llevando a cabo sus designios soberanos mediante la equidad, el entendimiento y la probidad. Desplaza cordilleras sin que tengan conocimiento, las invierte cuando se inflama. Hace estremecer el planeta desde sus cimientos y provoca el temblor de sus pilares, está escrito en Job, capítulo 9, versículos 5 hasta 6. Las llamaradas y el pedrisco, la nevada y las formaciones nubosas, las ráfagas y las condiciones atmosféricas se someten a él, según proclama el Salmo 148 en su 8º versículo. Y precisamente ahora esto se materializa en las praderas centrales estadounidenses. A lo largo de múltiples generaciones, estas extensiones fueron descritas como firmes, respetuosas del poder celestial, fundamentadas en la estructura, la labor y la veneración hacia realidades intangibles pero intensamente sostenidas. Los templos se alzaban en las intersecciones de los senderos. Los núcleos familiares registraban el transcurrir temporal mediante los ciclos naturales, jamás mediante las publicaciones informativas. Había fronteras, demarcaciones éticas que no se transgredían con ligereza, alertas que no se descartaban superficialmente. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las precauciones ancestrales fueron consideradas como reliquias. Aquello que las generaciones previas temían profundamente, nosotros aprendimos a racionalizar. Lo que las escrituras antiguamente denominaron sagrado, lo reclasificamos como simbólico, anticuado o problemático. Nos convencimos de que el transcurso temporal había debilitado la potencia de las palabras divinas, que siglos de silencio significaban que la amenaza había caducado, no había expirado. Durante los tiempos de los visionarios antiguos, Jericó yacía convertida en escombros bajo un veredicto expresado verbalmente. Ninguna muralla se mantenía por casualidad, ninguna piedra colapsaba sin propósito. Cuando finalmente un individuo se atrevió a reconstruir aquello que había sido marcado por mandato divino, pagó un precio escrito mucho antes de que sus extremidades tocaran el suelo. La pérdida llegó no como estruendo celestial, sino como aflicción dentro de su propio núcleo familiar, calculada, exacta, demoledora. Las Escrituras nos relatan esto no para satisfacer la curiosidad, sino para instruirnos sobre el modo en que opera el Creador. Sus alertas no se pudren con la antigüedad, aguardan pacientemente. Y precisamente ahora, en nuestra propia época, en un lugar que anteriormente parecía protegido y distante del juicio, algo ha acontecido que ha fragmentado familias, aturdido comunidades y dejado un silencio más pesado que cualquier ruido. Esto no fue simplemente un accidente circunstancial. Porta gravedad, transporta advertencia, exige discernimiento. Hablo cuidadosamente aquí, no para explotar el sufrimiento ni para asignar culpabilidad donde solamente el Altísimo puede ver claramente, sino para expresar lo siguiente: la tragedia a veces representa más que tragedia. Ocasionalmente funciona como un espejo, a veces actúa como una trompeta. Habitamos una época rica en explicaciones, pero pobre en arrepentimiento. Depositamos más confianza en los datos que en la sabiduría, más en el progreso que en la obediencia. Somos veloces para negar la naturaleza pecaminosa del ser humano, reticentes para hablar del sacrificio, incómodos con el juicio e impacientes con la noción de que lo divino todavía interviene en los acontecimientos históricos. Sin embargo, aquel que habló entonces no ha enmudecido ahora. La ciencia puede analizar los escombros, los especialistas pueden debatir las causas, los comentaristas pueden avanzar hacia la siguiente historia. Pero debajo de todo, permanece una verdad más antigua y más sólida. La palabra del Señor no falla, ni en Jerusalén, ni en Jericó, ni en territorio estadounidense.
La interrogante no es si lo divino ha hablado. La cuestión es si vamos a escuchar antes de que la advertencia se convierta en cumplimiento y antes de que el dolor se profundice en algo considerablemente peor. Porque aquello que ha sido declarado llegará a suceder. Las promesas reconfortantes y las difíciles, las bendiciones que atesoramos y las consecuencias que tememos. Los acontecimientos históricos lo han comprobado repetidamente, y este momento, doloroso como resulta, puede demostrarlo una vez más. Permíteme pintarte un cuadro terrible, escandaloso e implacable de lo que las regiones centrales han presenciado durante los últimos 2 días. Antes de proseguir, si tu corazón todavía permanece atento, si captas que este instante transporta mayor peso que una tormenta, más significado que simples circunstancias, entonces quédate con nosotros, porque lo que se despliega a continuación es para aquellos dispuestos a observar atentamente y escuchar profundamente. Si este mensaje resuena, márcalo con tu apoyo. Pásalo a otros que están buscando y permanece conectado, no por cifras, sino para que la verdad no se pierda en el bullicio y el discernimiento no quede sepultado bajo la nevada. Lo que descendió sobre esta tierra ya no era meramente clima. Era como si un sudario blanco hubiera sido extendido sobre el planeta, silencioso, vasto y despiadado. El firmamento y el terreno perdieron su distinción, disolviéndose en un único gris sofocante, pesado con muerte. El horizonte se desvaneció, la dirección desapareció, la creación misma pareció retroceder horrorizada. El viento no simplemente soplaba, aullaba como el lamento de innumerables almas perdidas, rasgando campos abiertos y vecindarios con una fuerza suficientemente poderosa para doblar árboles milenarios que habían permanecido firmes durante generaciones. La nevada caía tan espesa que el aire mismo parecía sólido, como si cada respiración tuviera que tallarse con esfuerzo. Lo que anteriormente inspiraba poesía, ahora se convertía en castigo. Los copos de nieve se transformaron en agujas heladas, azotando todo lo que tocaban, enterrando caminos, hogares y existencias bajo una cobertura blanca implacable. No obstante, debajo de ese velo congelado, algo incluso más perturbador estaba ocurriendo. Lluvia caía fría, fuera de temporada, fuera de lugar, cortando a través de la nevada como un segundo decreto superpuesto al primero. En sectores de Minnesota, el hielo se formaba donde la nieve debería haber reposado, sellando el suelo bajo una corteza cristalina, transformando carreteras en trampas y campos en espejos de inestabilidad. Era como si la tierra ya no pudiera decidir si ser enterrada o ahogada. Las escrituras nos dicen: Él ordena a la nieve, cae sobre la tierra. Job 37, 6. Y en otro lugar, derrama lluvia sobre el planeta. Job 36, 27. Frecuentemente leemos estas palabras suavemente, olvidando la autoridad detrás de ellas. Esta nevada no flotaba gentilmente. Esta lluvia no refrescaba, ambas obedecían. El frío no se contentaba con descansar sobre la piel, invadía, cortaba hacia adentro como una cuchilla invisible, congelando el aliento en el momento en que abandonaba los pulmones, apoderándose de los músculos, robando la fuerza y transformando el pánico en parálisis. En esa oscuridad blanca y plateada, nieve arriba, hielo abajo, el tiempo mismo pareció detenerse. Los minutos se alargaban, las horas perdían su significado. La soledad se asentaba como un peso que ningún refugio podía soportar completamente. Viviendas que anteriormente resplandecían con calidez y risas fueron tragadas completamente. Solamente chimeneas ennegrecidas perforaban la nieve y el hielo, erguidas como lápidas en un cementerio congelado. Las luces parpadeaban, luego fallaban. La energía cayó en silencio.
Las voces se desvanecieron. Afuera, los gritos pidiendo auxilio eran destrozados por el viento aullador, mientras la lluvia esmaltaba cada superficie, sellando techos, sellando senderos, sellando cualquier escapatoria. La esperanza misma parecía enterrada, luego encerrada bajo capas de nieve y hielo. Un sobreviviente expresó: se sentía como si la tierra misma se hubiera vuelto contra nosotros. Otro susurró: el silencio posterior fue peor que la tormenta. Las escrituras hablan nuevamente. Él da nieve como lana, esparce escarcha como cenizas. Salmo 147, 16. La lana sugiere cobertura, las cenizas hablan de las secuelas del juicio, y la lluvia, fría e inflexible, se sintió como un ajuste de cuentas empapando el suelo de un estado ya temblando con inquietud, como si el cielo mismo estuviera presionando sobre las fracturas de Minnesota, exponiendo cuán frágil se había vuelto el fundamento debajo. Porque cuando los vientos comenzaron a calmarse y la nieve finalmente aflojó su agarre, algo inquietante permaneció. No solo destrucción, sino desasosiego. Una sensación de que lo que había pasado sobre el Medio Oeste no se había agotado cuando las nubes se movieron. Los caminos pueden reabrirse, la energía puede regresar, pero la perturbación más profunda persiste, porque tormentas como esta hacen más que dañar estructuras. Exponen fundamentos. Revelan cuán rápidamente colapsa la certeza, cuán delgada es la línea entre orden y caos, cuán frágil ha sido siempre la ilusión del control. Las Escrituras nos recuerdan: cuando la tierra y todo su pueblo tiemblan, soy yo quien sostiene sus pilares firmes. Salmo 75, 3. Esto no fue simplemente una tormenta más fuerte en una temporada más fría. Fue un momento de revelación, una pausa forzada sobre una tierra ya cargada de tensión, una advertencia envuelta no solo en blancura, sino en hielo y lluvia, una pregunta presionada en la conciencia de un pueblo. ¿Qué sucede cuando la creación misma testifica capa tras capa que todavía responde a un comando superior? Y quizás el verdadero significado de este sudario blanco no se encuentra en cuán ferozmente llegó, sino en lo que ahora nos exige mucho, después de que la nieve haya dejado de caer y el hielo comience a derretirse. Déjame mostrarte lo que sucedió después, porque la palabra que envió la nieve no había terminado de hablar. Bajo el sudario blanco, mientras los caminos desaparecían y las sirenas caían en silencio, algo más silencioso perduró. En poblaciones aisladas del mundo exterior, antiguos sótanos de iglesias abrieron sus puertas, no como refugios anunciados en pantallas, sino como refugios recordados por instinto. Los generadores tosieron para cobrar vida. Se encendieron velas. Extraños se sentaron hombro con hombro envueltos en abrigos prestados, compartiendo calor que la electricidad no podía proporcionar. Un pastor en un condado rural testificó más tarde: no teníamos ningún plan para esto, solo las Escrituras, y de alguna manera fue suficiente. En un hogar, un padre leyó en voz alta el Salmo 91 con una linterna mientras el viento sacudía las paredes. Aquel que habita en el refugio del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el miedo aflojaba su agarre. Así es como el Creador siempre ha operado. Cuando el juicio atraviesa la tierra, preserva a un pueblo dentro de ella. No los más ruidosos, no los más poderosos, sino los fieles. Sin embargo, he guardado para mí mismo 7,000 que no han doblado la rodilla, declaró el Señor una vez. Primero de Reyes 19, 18. El remanente nunca es numeroso, pero nunca está ausente. Y en el Medio Oeste, durante las horas más oscuras de la tormenta, ese remanente todavía estaba orando, todavía sirviendo, todavía de pie.
La nieve puso a prueba las estructuras, la fe puso a prueba los corazones y la palabra demostró ser más fuerte que ambas. Cuando los vientos finalmente comenzaron a debilitarse, emergió otra verdad, silenciosa, inquietante, innegable. La supervivencia no había sido aleatoria. Familias que atendieron las advertencias temprano vivieron. Aquellos que permanecieron quietos, que conservaron calor, que no se aventuraron afuera cuando se les instó a esperar, fueron preservados. Los respondedores de emergencia hablaron de calles donde cada casa estaba enterrada. Sin embargo, cada vida adentro permaneció. Se habían cruzado límites por todas partes, excepto donde el Altísimo había establecido silenciosamente los suyos propios. Las Escrituras nos recuerdan que la misma voz que desata la tormenta también la restringe. Hasta aquí llegarás y no más allá, declara el Creador al mar enfurecido. Job 38:11. La misericordia no es la ausencia de peligro, es la presencia de límites. Un rescatista dijo: esperábamos encontrar cuerpos, en cambio encontramos personas orando. Otro sobreviviente susurró: se detuvo cuando no debería haberlo hecho. Fue como si algo lo contuviera. La tormenta obedeció un comando que no podíamos escuchar, pero cuyos efectos no podíamos negar. Estados Unidos ha creído durante mucho tiempo estar protegido por fuerza, escala y sistemas. Esta tormenta expuso cuán delgadas son esas protecciones. Sin embargo, también reveló algo más antiguo y más robusto. La preservación no proviene solo del poder, sino de la alineación. El Señor es bueno, un baluarte en el día de angustia. Conoce a quienes se refugian en él. Nahum 1:7. La palabra divina no falló en la advertencia y no falló en el cuidado. Y luego, cuando la nieve retrocedió, comenzó el ajuste de cuentas más profundo. La tierra se descongeló, pero la nación no regresó a la normalidad. La tormenta había interrumpido más que tráfico y comercio. Había perturbado a un pueblo ya dividido, ya tenso. Y en ese momento frágil llegó otra ruptura. En Minnesota surgieron alegaciones de una operación masiva de irregularidades, afirmaciones de que sistemas destinados a proteger a los vulnerables habían sido explotados. En respuesta, el gobierno federal se movió para terminar las protecciones de santuario para ciertos refugiados. Algunos gritaron que toda una comunidad estaba siendo atacada. Otros insistieron en que la verificación inadecuada había permitido que el peligro entrara sin control. La ira aumentó. El miedo respondió. Cada lado habló sin escucharse mutuamente, y sin embargo, debajo de la política, algo mucho más profundo estaba siendo expuesto. Estados Unidos siempre ha vivido con un llamado a ser un refugio, sin volverse imprudente. Mostrar misericordia sin rendir la verdad, dar la bienvenida al extraño mientras se custodia la puerta. Estas tensiones no son nuevas, son bíblicas. Amarás al extranjero, ordenan las Escrituras. Deuteronomio 10:19. Pero también advierte: si los cimientos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11:3. La tormenta no creó este conflicto, pero quitó las distracciones que lo ocultaban. Obligó a las comunidades a hacer preguntas largamente postergadas. ¿Qué es justicia? ¿Qué es misericordia? ¿En quién confiamos? ¿Y bajo qué autoridad permanecemos? En iglesias a través del Medio Oeste, la asistencia aumentó silenciosamente, no por espectáculo, sino por fundamentación. Los pastores hablaron menos sobre partidos y más sobre arrepentimiento, menos sobre derechos y más sobre responsabilidad. Cuando tus juicios están en la tierra, escribió Isaías, los habitantes del mundo aprenden rectitud. Isaías 26:9. Este momento de tormenta, de controversia, de tensión nacional, puede ser todavía una convocatoria, no a la desesperación, no a la división, sino al recuerdo.
La misión de Estados Unidos nunca fue autocreada, fue confiada, y las cosas confiadas pueden ser examinadas, corregidas y renovadas. El sudario blanco se ha levantado, pero su mensaje permanece. La palabra divina todavía advierte. La palabra divina todavía preserva. La palabra divina todavía llama a una nación a rendir cuentas. Y los acontecimientos históricos testifican esta verdad inquebrantable. Ninguna palabra del Creador puede fallar, ni las duras ni las esperanzadoras. He reflexionado frecuentemente sobre una ilustración de esta verdad tomada de los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Jericó pereció ante los hijos de Israel, Josué declaró desde la boca del Altísimo una maldición especial sobre cualquiera que reconstruyera la ciudad. Entonces Josué pronunció este juramento: «Maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad, Jericó. Con la pérdida de su primogénito pondrá sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor establecerá sus puertas». Josué 6:26. Durante muchos años, la palabra divina fue temida y considerada. Durante aproximadamente 5 siglos, nadie se atrevió a poner su mano para reconstruir una ciudad que por su maldad abundante en días pasados yacía bajo la maldición del Dios Altísimo. Sus murallas masivas permanecían como un montón de ruinas. Las bestias salvajes del bosque hacían del lugar su morada y las aves del aire anidaban allí. Pero ningún pie humano pisaba el lugar donde una vez había habido una ciudad tan grande y populosa. Sin embargo, no siempre fue así. En los días de Acab, la maldad, la idolatría y la adoración a Baal llenaban la tierra. Pocos reverenciaban al Dios verdadero y la mayoría eran seguidores dispuestos de un rey impío. Entonces se levantó un hombre más malvado que sus compañeros. Viviendo en Betel, sede de la idolatría, despreció la fe de Jehová y no tuvo temor de sus juicios. Así que Giel, porque ese era su nombre, comenzó su obra, reconstruiría Jericó. Así que pone sus cimientos y posiblemente hizo de esto un gran día de regocijo para sí mismo y sus amigos. Pero terminó en gran tristeza. La antigua maldición todavía estaba viva y poderosa, así como los granos de trigo enterrados en los sarcófagos de las momias en Egipto se encontraron con vida en ellos después del transcurso de muchos siglos. Así es con la palabra divina. Y él lo descubrió. En sus días, Hiel el betelita construyó Jericó, puso sus cimientos al costo de la vida de Abiram, su primogénito, y estableció sus puertas con la pérdida de su hijo menor, Segub, conforme a la palabra del Señor que había hablado a través de Josué, hijo de Nun, primero de Reyes 16:34. El ángel de la muerte tocó a su primogénito, Abiram. Si la piedra angular de la ciudad fue colocada, la de su propia familia fue quitada, pero aún perseveró. Puede haber considerado que fue solo una casualidad o coincidencia lo que le sucedió. En cualquier caso, el trabajo avanzó. La ciudad fue reconstruida y las puertas colocadas en su lugar. Pero la antigua maldición todavía avanza hacia su completo cumplimiento. El hijo mayor había muerto. Así que ahora el menor, Segub, también muere. En ningún aspecto particular falla la palabra del Señor. Junto a la tumba de sus 2 hijos, este incrédulo despreciativo podría aprender la certeza de las amenazas pronunciadas por el Dios viviente. ¿Aprendió este hombre sabiduría mediante los juicios divinos? La muerte de sus hijos demostró ser vida para su propia alma. No podemos saberlo, pero hay un mensaje del Creador para nosotros desde esta historia, que solo tengamos gracia para aprenderlo. Quiero que observes que los 2 hijos de Giel fueron cortados como fruto de la incredulidad y el pecado. En este caso, fue el pecado de un padre.
Y no es menos cierto ahora que muchos niños mueren a través de la autoindulgencia pecaminosa o los hábitos malvados de un padre o una madre. Pero ¿no hay muchos llevados a una tumba temprana a través de su propio pecado? ¿No hay vicios secretos de los cuales es difícil hablar, que plantan en muchas constituciones las semillas de muerte prematura? ¿No hay hábitos malvados que debilitan la salud y el vigor y no raramente destruyen la vida misma? Pero la lección principal que quiero que aprendas es la estabilidad y certeza de la palabra divina. Puedes escuchar muchas cosas que pueden ser aptas para sacudir tu confianza en esto. Las teorías científicas parecen de vez en cuando chocar con ella. Se pueden plantear objeciones muy inteligentes contra ciertas doctrinas del Evangelio. Tampoco es sabio intentar apresuradamente responder dudas y preguntas que puedan proponerse. La solución puede no ser fácil, ni puede encontrarse de inmediato, pero no deseches en lo más mínimo tu fe en la verdad de la palabra divina. No tengo dudas de que en los días de Acab la tierra abundaba en escépticos inteligentes. Muchos se reirían de las historias que sus fieles antepasados creían, se gloriarían en estar emancipados de viejas cadenas. Tomarían muy a la ligera la maldición que Josué había pronunciado. Sin embargo, se hizo realidad. Se hizo realidad al pie de la letra y en el tiempo predicho. Ten esto presente. Es muy posible que días más oscuros puedan estar ante nosotros. La incredulidad y la impiedad pueden extenderse como una inundación y las lecciones simples de la verdad divina pueden ser pisoteadas. Los hombres pueden negar la pecaminosidad del ser humano, el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo, la obra del Consolador y el juicio eterno. Pero el Creador no puede morir y su verdad no puede morir. Y la doctrina tan claramente declarada en su palabra no puede morir, sino que vivirá para el gozo eterno de aquellos que la sostienen firmemente y la confusión eterna de aquellos que la rechazan. Todo lo que el Altísimo ha hablado ciertamente sucederá. Lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, las consolaciones celestiales y las maldiciones amenazadas. Ni una sola cosa fallará. ¿Cuál será tuya? ¿Cuál elegirás? No debes pasar por alto estas palabras y considerarlas de poca importancia. Hablan de una separación que es esencial. 3 veces en la misma noche, antes de su traición, repitió nuestro Señor estas palabras. Si fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Porque no son del mundo, sino que yo los he elegido del mundo. Por eso el mundo los odia. Juan 15, 19. Así también 17, 14, 16. Se ha dado una excelente ilustración de esta separación. Entre las corrientes en el Océano Atlántico está la gran corriente del Golfo. En partes tiene 60 millas de ancho y ha sido llamada un río en el océano. Las aguas en esta corriente tienen en promedio 20 grados más altas en temperatura que las aguas circundantes. Conserva sus aguas distintas de las del mar a cada lado, de modo que el ojo puede trazar la línea de contacto. Retiene su identidad física durante miles de millas, arrojando ramas y frutos de árboles tropicales a las costas de las Hébridas y de Noruega. Tiene una inmensa influencia en moderar el frío extremo del invierno en este último país y en otros lugares. Alrededor de toda la costa donde se siente su influencia, la atmósfera es muchos grados de temperatura más alta que en el interior. Además, previene el estancamiento y mantiene una cuarta parte de las aguas del Atlántico en constante movimiento. De muchas maneras, el creyente es como esta corriente del Golfo, como la corriente en el océano. Está en el mundo, pero sin embargo distinto y separado. No está conformado a él. Tiene una temperatura más alta porque el amor divino está derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Observa el gran patrón que está obligado a seguir. Cristo no fue una seta.
Estuvo en contacto con el mundo en todos los puntos. Entró en la casa del publicano y del fariseo. Se mezcló con los hombres en las calles, en la ladera de la montaña, en la orilla del mar. Sin embargo, había una elevación santa, una mentalidad celestial, un vivir por encima del mundo mientras estaba en él. Así debes ser tú si eres su seguidor. No debes abandonar el camino de la vida común. No debes encerrarte en la celda de un monje o imaginar que no tienes nada que ver con el mundo al cual el Creador te envía. Pero mientras estás en el mundo, deja que tu espíritu se eleve por encima de él a través de la presencia que mora dentro del Señor. Vive una vida nueva y celestial. Deja que tu mirada esté hacia arriba, hacia un Padre en los cielos, y tu mano ocupada en hacer su obra. Como la corriente a la que me refiero, recuerda que tienes una influencia poderosa y siempre es para bien si estás viviendo según la mente del Señor. Mantienes al mundo del estancamiento de la muerte mediante tus esfuerzos para el bienestar espiritual y temporal de quienes te rodean. Estimulas a otros a una actividad saludable mediante tu propio celo por lo divino. Además, así como el calor de la corriente del Golfo disminuye el frío intenso sentido en climas del norte, así el verdadero creyente por su propia vida santa eleva el estándar de moralidad y verdad y así disminuye el pecado que está a su alrededor. Aún más, a menudo trae los frutos y flores del paraíso al vecindario donde habita. En su propia caminata diaria y en el ejemplo de un hogar piadoso, ordenado en el temor y amor divinos, las gracias y virtudes celestiales de mansedumbre, tolerancia, abnegación, gentileza, amor, paciencia y similares resplandecen y testifican por su fragancia del país de donde derivan su origen. Ahora trae la pregunta a ti mismo: ¿es esta tu vida? ¿Hay algo en ti más elevado y noble y más semejante a Cristo que en la mayoría? ¿Hay en ti una esperanza y un poder que te eleva por encima de la vida terrenal base que satisface a la mayoría? ¿Hay al menos un destello de la luz brillante que resplandecía en todo lo que Cristo dijo e hizo? ¿Hay una distinción de propósito en ti que da a otros la impresión de que tienes un motivo y un principio que ellos no poseen? ¿Es tu conducta diaria un beneficio real para otros al mostrarles su pecado y manifestar la belleza del vivir santo? Quizás no. Pero si no, ¿entonces qué? ¿Estarás contento? ¿Te complacerás a ti mismo y olvidarás las demandas que Cristo tiene sobre ti? ¿Desecharás el privilegio que podrías poseer de esparcir bendiciones a tu alrededor y tener en ti mismo el testimonio del favor divino? Hay un solo camino para obtenerlo. Recibe por fe el beneficio del sacrificio de Cristo y entrégate a Él para ser lleno de su Espíritu y gracia. Y entonces su vida será tu vida y en su vida vivirás para lo divino. Nuestras mentes cuando nos acercamos a la mesa del Señor deben estar llenas de diversas gracias, todas ellas santas, para hacer nuestra devoción como la nube de incienso en el templo, que estaba compuesta de muchos ingredientes, todos ellos extremadamente preciosos y todos de designación divina. La humillación profunda por el pecado debe ser una de ellas, acompañada, por supuesto, pero no extinguida por la fe en el gran sacrificio por el perdón. Es una cuestión interesante y trascendental. ¿De qué manera debe la mente de un cristiano profeso ser afectada por un sentido de sus pecados? Al responder esta pregunta, clasificaré sus pecados. Primero, están los pecados de su estado no convertido, aquellos que cometió antes de ser justificado por fe en Cristo. Si realmente es creyente además de profesor, ha recibido del Creador el perdón completo, libre y eterno de todos estos. Jehová sostiene el libro de su justicia omnisciente, en el cual estos fueron una vez escritos contra el transgresor, y le dice: Mira, yo soy el que borra tus transgresiones por mi propia causa, y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 25.
Ahora, ya que el Altísimo ha cancelado así la deuda y no tendrá nada más que ver con estos pecados, ya que los considera como si no hubieran sido y nos trata como si nunca los hubiéramos cometido, ¿no podemos tener tan poco que ver con ellos como Él tiene y no pensar más en ellos de lo que Él lo hace? Ciertamente no. Y sería abusar de su gran misericordia si lo hiciéramos. ¿Qué tenemos que hacer entonces con ellos? ¿Y cómo debemos considerarlos? No debemos recordarlos de tal manera que parezca implicar que no están perdonados. La carga de culpa debe perderse de la conciencia. El sentido atormentador de ella debe cesar y la mente debe realmente confiar en la declaración divina. Estoy pacificado hacia ti por todo lo que has hecho. Ezequiel 16:63. Debe haber una conciencia dulce del perdón, una seguridad del amor perdonador divino, el testimonio de su espíritu concurriendo con el testimonio del nuestro propio de que somos recibidos en favor. Tal persuasión del perdón que da paz y difunde una serenidad santa a través del alma. No debe haber un mirar hacia atrás sobre el pasado con horror todavía estremecedor, como si fuera a ser contabilizado, por más oscura que haya sido la escena, porque el Creador ya no requiere el pasado, y entonces, por supuesto, no debemos estar nunca orando por el perdón de estos pecados como si no hubieran sido perdonados. Muchos cristianos profesantes parecen nunca llegar a una confianza de que sus pecados están perdonados, estar siempre suplicando importunamente ese perdón que el Altísimo ha otorgado. Saborea de gran ignorancia de su estado o gran incredulidad de la promesa divina. ¿Qué sentiría y diría un padre bondadoso si un hijo ofensor, pero penitente y perdonado, viniera siempre a él y con súplica llorosa mirara su rostro y gritara: «Querido Padre, perdóname, perdóname, hijo»? Diría el padre: «Te he perdonado. ¿No puedes creer mi palabra? ¿No te he tratado y en todo me he comportado hacia ti como si te hubiera perdonado? Tu importunidad continua por perdón hiere mi amor paternal por ti. ¿Y no es así con tu Padre Celestial como si todavía estuvieran escritos contra ti? En lugar de esto, debes abundar en paz y gratitud y amor por el perdón que has recibido. Es cierto que cuando has caído en pecado nuevo, de modo que te hace dudar si fuiste anteriormente sincero en tus profesiones de arrepentimiento hacia el Creador y de fe en nuestro Señor, o cuando te has hundido en tal estado de tibieza que levanta la misma duda. En cualquiera de estos casos, tales oraciones creyentes por el perdón de todos los pecados de tu vida pasada son muy apropiadas. Pero para un creyente que no está en ninguna de estas condiciones, sino que está caminando humildemente con el Altísimo, estar siempre dudando de su aceptación, orando por su justificación y mirando hacia atrás con consternación sobre los pecados de su estado de ignorancia e incredulidad, es negarse a sí mismo el consuelo que le pertenece y retener del Creador el tributo de gratitud que le es, debido por las riquezas excesivas de su gracia. Pero aún así, un creyente tiene mucho que hacer de otras maneras, incluso con sus pecados perdonados. Debe recordarlos siempre. No deben ser para él como si no hubieran sido. Debe recordarlos siempre para magnificar la misericordia que los perdonó, tal como lo hizo el bendito apóstol Pablo. 1 de Corintios 15, 9, 1 de Timoteo 1, 13 a 16. Debe recordarlos frecuentemente para confesarlos de nuevo ante el Altísimo, especialmente en temporadas apartadas para humillación profunda y prolongada. La confesión de ninguna manera es incompatible con el sentido más completo del perdón. El niño que ha recibido el perdón de su padre y sabe que lo tiene, puede todavía ir y decirle y le complacerá mediante la expresión: «Oh, mi Padre, aunque me has perdonado y no lo dudo, debo repetir nuevamente mi dolor de haberte ofendido tanto».
Parece como si incluso en los cielos apenas pudiéramos abstenernos de esta manera de recordar y confesar nuestros pecados. Puedes mirar hacia atrás sobre ellos con el propósito de producir esa humillación profunda y autodegradación hacia el Creador. Y esa humildad profunda ante los ojos del hombre que son tan esencialmente necesarias para la formación del carácter cristiano y tales ornamentos brillantes de él. Nunca olvides que aunque eres hijo del Altísimo, una vez fuiste su enemigo. Aunque ahora eres un creyente justificado, una vez fuiste un rebelde condenado y todavía eres un pecador perdonado. Mira hacia atrás frecuentemente y penitencialmente hasta que sientas que aunque un trono de gloria se está preparando para ti en los cielos, el polvo es tu estación sobre la tierra. Llama a la memoria las longitudes en iniquidad que una vez recorriste, las agravaciones que una vez entraron en tus pecados y la paciencia que una vez fue manifestada por el Altísimo al soportarte. Remoto de ti sea esa manera de mirar hacia atrás sobre pecados pasados y de hablar de ellos que se ve en muchos, quienes parecen casi gloriarse en la grandeza de sus transgresiones y manifestar una especie de placer al hablar de ellas bajo el pretexto de magnificar la gracia divina al perdonarlos. Recuerda también tus pecados para producir precaución. El tipo mismo de pecados que cometiste antes de la conversión es probable que sin vigilancia, oración y ayuda divina cometas después de ella. La gracia cambia tu naturaleza moral, pero no tu naturaleza física. Altera tus relaciones y circunstancias espirituales, pero no tus civiles y sociales. Tienes el mismo cuerpo, apetitos y propensiones. Quizás la misma situación en la vida y consecuentemente las mismas tentaciones. Recuerda tu curso anterior, por lo tanto, para ver cómo caíste y cómo eres susceptible de caer nuevamente. El funcionamiento de tus corazones engañosos, los artificios de tus enemigos espirituales, tus lapsus, tus sorpresas y tus complacencias pecaminosas durante ese período oscuro de tu vida, cuando no conocías al Creador, pueden ser de inmenso servicio para ti, ahora cuando profesas ser hijo de la luz. Es un desierto desolador, un vacío moral sobre el cual al ojo no le gusta detenerse y sobre el cual el corazón duele, pero aún así es una escena no estéril. Pueden reunirse de ella temas de mejora en abundancia para producir una vida agradecida, humilde, vigilante y devota. Así deja que tu historia pasada suba frecuentemente ante ti, no para robarte tu paz y gozo en creer, no para apagar la luz de la salvación, no para quitar de tu pecho el papel de tu seguridad. No, los pecados de ese período están todos limpios, borrados para siempre, arrojados a las profundidades del mar, nunca para ser pesados nuevamente, ninguno de ellos reservado por el Altísimo para traerlos contra ti nuevamente. Pero deja que el pasado sea revisado para mezclar con toda tu bendita confianza de aceptación con el Creador, un espíritu de penitencia y mansedumbre y circunspección. En segundo lugar, otra clase de pecados de un cristiano profeso son aquellos que todavía comete a veces por falta de vigilancia y el poder de la tentación. El retroceso espiritual en todos sus grados y etapas es lamentablemente algo no poco común en ninguna época ni en ninguna sección de la Iglesia cristiana. Esa alianza triple del mundo, la carne y el adversario espiritual, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, tiene demasiado éxito con frecuencia contra el profesor de mente elevada, autoconfiado e incauto. Presenciamos en nuestro propio tiempo, así como leemos en la página de la historia inspirada, muchas caídas melancólicas de aquellos que se llaman a sí mismos por el nombre de Cristo. Y es bueno y una causa indecible de agradecimiento a la gracia soberana si no damos prueba triste
de tal fragilidad en nosotros mismos. A aquellos que han caído digo, cuídense de un espíritu que se defiende a sí mismo y se excusa a sí mismo. Nunca te arrepentirás de tus retrocesos, ni regresarás de ellos mientras este espíritu esté en ti. No intentes culpar circunstancias atenuantes ni ganar paz de paliaciones dudosas. Tu seguridad, así como tu deber, no reside en pensar lo mejor que puedas de tu caso, sino lo peor. El Altísimo nunca te justificará hasta que te condenes a ti mismo, ni jamás hablará perdón desde su trono hasta que clames culpable desde el polvo. La confesión es el único camino hacia la paz. El pecado yacerá como un carbón ardiente sobre tu conciencia hasta que sea reconocido con dolor ingenuo ante el Creador. Así lo encontró David, como aprenderás leyendo el Salmo 32. La confesión del pecado es como abrir una vena y dejar salir sangre de una parte inflamada del cuerpo. Dará considerable alivio a una conciencia herida, magullada y febril. No hagas esto en lugar de intentar ganar paz, persuadiéndote de que no hay nada en lo que has hecho inconsistente con la realidad de la gracia, la sinceridad de tu profesión y el carácter de un cristiano. Es un opiáceo engañoso decir que es meramente una de las manchas de los hijos del Altísimo y no necesita darme mucha preocupación. Igualmente, cuídate de estar rumiando en un marco mental incrédulo y abatido sobre tu culpa. Has caído, pero no irrecuperablemente. Has pecado, pero puedes arrepentirte, creer y levantarte. Algunos pasajes de las Escrituras pueden aquí presentarse a ti como preeminentemente adecuados para tu caso. Solo puedo referirme a ellos y rogarte que te dirijas a ellos y los leas no solo con una mente penitente, sino creyente. Salmo 51, 130, Jeremías 2, 25, 32, 38, Oseas 14, Lucas 15. Pero quizás un pasaje breve después de todo pueda contener en sí más para aliviar tu conciencia, restaurar tu confianza y establecer tu consuelo que porciones más largas. Entonces lee, reflexiona y aplica a tu propio caso, en toda la seguridad de la fe, esa preciosa declaración del apóstol. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa breve y simple proclamación ha salvado a miles de penitentes de corazón quebrantado, espíritus heridos y retrocedidos temblorosos y autorreprochantes de la desesperación. Y no es de extrañar, porque hay suficiente en ella para expulsar la desesperación de nuestro mundo y encerrarla en el infierno, su lugar nativo. Fe, retrocedido. La fe es tanto tu deber como el arrepentimiento. Y sea lo que pienses, no puede haber verdadero arrepentimiento sin ella. Honra la ley y la justicia divinas arrepintiéndote, pero al mismo tiempo, honra su misericordia y su evangelio creyendo. Glorifica al gran y buen médico de las almas y su bálsamo precioso para espíritus heridos, creyendo que puede sanar al retrocedido tan bien como al pecador aún no perdonado, que puede curar una segunda, sí, una tercera vez tan bien como una primera, que puede traer de vuelta de una recaída, sí, incluso de una recaída repetida. No limites la misericordia de su corazón, la habilidad de su mano, la eficacia de su sangre, dudando de su capacidad o disposición para perdonarte. Lo ofendes tanto dudando como pecando. Él se complace no solo en aquellos que le temen, sino en aquellos que esperan en su misericordia. Lee, además de todo lo que he citado, ese exquisito pasaje en las profecías de Miqueas 7, 18, 19. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros, vencerá nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar.
Estas palabras maravillosas fueron dirigidas a un pueblo retrocedido y están preservadas en el registro para animar a los retrocedidos hasta el fin de los tiempos a abandonar sus pecados y esperar misericordia. Cada palabra está destinada a enviar esperanza al corazón del retrocedido. Solo cree entonces y todos tus pecados serán perdonados. No te contentes con nada menos que una restauración completa a la esperanza y la paz hasta que hayas recuperado ese santo descanso y confianza en el Creador, esa dulce paz que surge de confesar nuestros pecados con fe sobre la cabeza del sacrificio del Evangelio. No hay seguridad contra su resurgimiento. El pecado debe ser opuesto no solo por resistencia directa, sino oponiendo otros principios que lo vencerán. No es contendiendo con el fuego, especialmente con materiales combustibles alrededor nuestro, que podremos extinguirlo, sino tratando abundantemente con el elemento opuesto. Los placeres de los sentidos no serán efectivamente subyugados, renunciando a todo disfrute, sino embebiendo otros placeres cuyo gusto embotará el corazón hacia lo que es opuesto. Fue así como el apóstol se volvió muerto al mundo por la cruz de Cristo. No consideres, por lo tanto, que estás restaurado hasta que hayas recuperado la comunión con el Altísimo. David, aunque sujeto a una convicción profunda, no estaba contento sin obtener este punto importante. Hasta entonces, el veneno aún estaría ocasionalmente hormigueando en su imaginación. De ahí surgieron las siguientes peticiones. Crea en mí un corazón limpio, oh Creador, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz estas peticiones tuyas propias. Y si el Altísimo te concede lo que tu corazón desea, ve y no peques más, no sea que algo peor te suceda. Fuller, sobre declinación religiosa, publicado por la Sociedad de Tratados Religiosos. Recomiendo esta admirable obrita a todos los cristianos en estado de declinación. Que el retrocedido restaurado en todo su departamento cultive y manifieste un espíritu apropiado a su condición. Qué humillación profunda ante el Creador, qué gentileza y mansedumbre hacia el hombre, qué sentido penitencial de sus fracasos, qué gratitud y amor hacia su restaurador, qué vigilancia, circunspección y precaución a través de todo el tiempo venidero, qué dependencia completa de la gracia del Espíritu Santo, qué diligencia en el uso de todos los medios designados para la seguridad debe cultivar y manifestar. ¿Y quién hay que no haya sido culpable del pecado de retroceder? Sino en conducta, aún en corazón, que mis comentarios no sean considerados como aplicables solo a aquellos que han desgraciado su profesión mediante escándalos públicos. Estos son comparativamente pocos, pero ¿cuántos hay sobre quienes la mirada del escudriñador de corazones mira hacia abajo como habiendo partido ampliamente de él en secreto, y a quienes las direcciones de esta parte del discurso son terriblemente aplicables? Muchos serán encontrados al final haberse retrocedido del Altísimo, quienes nunca rompieron su conexión con la Iglesia y nunca fueron sospechados por sus compañeros cristianos de haber dejado a su Creador. Hay una tercera clase de pecados pertenecientes a todos los creyentes. Me refiero a esas debilidades diarias que se encuentran en los mejores hombres. Estas incluyen los pecados de ignorancia, inadvertencia, omisión, defecto y negligencia, que en tales números se cometen continuamente y que, aunque no impugnen la sinceridad, deterioran el lustre de la profesión cristiana y evitan que el creyente obtenga ese alto grado de piedad que es su deber obtener. Estos son los pecados aludidos por el salmista cuando dice: ¿quién puede entender sus errores? Límpiame de faltas ocultas. Salmo 19:12. Pocos cristianos son suficientemente conscientes del número, magnitud y cantidad de sus imperfecciones. Admiten, así como saben, que están lejos de la perfección, pero cuán lejos imaginan poco.
Lo primero que deben hacer, por lo tanto, es familiarizarse más íntimamente con esos pecados diarios de sus corazones, labios y vidas. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? Estudiando cercana y devotamente la santidad del Altísimo. La perfección del carácter divino es el mejor espejo en el cual ver reflejada la imperfección del nuestro propio, y la pecaminosidad del hombre nunca se manifiesta tan completa y tan impresionantemente como cuando se ve en contraste con la santidad divina. Acostumbrados a mirar las manifestaciones imperfectas de excelencia espiritual que se encuentran en la Iglesia, e imperfectas de hecho son, y sobre la falta total de todo lo santo en los hombres del mundo, somos propensos a formarnos ideas muy bajas de esa piedad que se requiere de nosotros y al mismo tiempo a entretener dos ideas altas de lo que hemos alcanzado, y así comparándonos con nosotros mismos y unos con otros, no tenemos ni el conocimiento de nuestra pecaminosidad, ni por supuesto la debida humillación por causa de ella que deberíamos tener. Es sólo cuando fijamos nuestra mirada sobre el Santo y contemplamos su pureza infinita que nos volvemos apropiadamente sensibles de nuestra depravación profunda y nuestra corrupción aún permaneciente. Este fue el efecto de una manifestación más clara de la gloria divina sobre la mente de Job. Él, quien había sido considerado y llamado un hombre perfecto comparativamente, describe así la influencia sobre su mente de una manifestación más clara de la gloria divina. He oído de ti por el oír del oído, pero ahora mi ojo te ve. Por lo tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42, 5 y 6. Un efecto similar se produjo en la mente del profeta Isaías por la visión de la majestad divina en el templo. ¡Ay de mí, porque estoy perdido! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6, 5. Una visión clara e impresionante de la pureza, espiritualidad, extensión y perfección de la ley tendrá el mismo efecto al descubrirnos nuestras innumerables y grandes imperfecciones. Por esa ley, todo lo pecaminoso está prohibido, incluso hasta un sentimiento impío, y todo lo santo se requiere, incluso hasta la perfección moral absoluta. Oh, cuando la luz resplandeciente y escudriñadora de esa regla santa de acción brilla dentro y llena la mente, qué corrupción se revela, qué depravación se desvela. Nuestros pecados aparecen como las partículas de materia que flotan en el rayo de sol que entra en una habitación oscura. Pequeños, quizás, comparados con vicios reales, pero absolutamente innumerables. Estudia el carácter santo del Altísimo entonces y su ley santa, y pronto descubrirás que tus pecados son más en número que los cabellos de tu cabeza. No pienses ligeramente de estos pecados ni los excuses bajo el fundamento de su comparativa pequeñez y porque se encuentran en los mejores hombres. Es cierto que no deberían, excepto que sean permitidos, defendidos y permitidos permanecer sin oposición y sin mortificarse. Perturbar tu confianza en Cristo y tu esperanza de interés salvador personal en su salvación. Porque si la seguridad pudiera descansar solo en la perfección, ¿quién podría poseerla? Pero qué penitencia profunda deberían producir. Qué humillación profunda ante el Creador. Aquí hay materia para degradación, confesión y oración diarias. Si un pecador perdonado consciente de serlo no necesita orar mientras esta seguridad está en su mente por el perdón de los pecados de un estado no convertido, puede todavía diaria y cada hora orar por los pecados de un estado convertido. Si no necesita pedirle al Creador como juez que lo justifique, tiene causa para pedirle al Altísimo como Padre que lo perdone. Si no tiene que pedir que la maldición sea removida, tiene que solicitar que la vara pueda ser evitada.
aunque no debemos concebir al Creador como buscando realmente causas y fundamentos para la condenación de sus hijos, sino como conociendo su estructura y recordando que son polvo, todavía nunca deben perder de vista sus imperfecciones ni cesar de degradarse ante Él por causa de ellas. Lejos están esta humillación y penitencia de un espíritu de servidumbre y temor. Es la humildad y mansedumbre de un niño que no duda de su propia filiación ni del amor de su padre, pero que tiene tal sentido de la excelencia y reclamos de su padre que está incluso dispuesto a condenarse a sí mismo por los defectos de su gratitud y amor, de su dedicación y obediencia. Su sentido de sus pecados diarios no le quita la paz de creer, pero lo envía al trono de gracia con lágrimas de penitencia mezclándose con las de gozo. Cuán ingrediente prevaleciente debería ser la humildad en la composición del carácter cristiano, porque ¿qué es él? Un rebelde perdonado y todavía sujeto de innumerables imperfecciones. Cuán inconsistente es el orgullo de cada grado y cada tipo con tal carácter, y cuán absurdo y pretencioso así como malvado. Cuán humildemente debería ser, y cuán suavemente debería caminar, cuán extrañamente debe olvidar lo que era, y cuán ignorante debe ser de lo que es, si su corazón es altivo o sus ojos se elevan. Cuánto hay aún por hacerse en la obra de santificación, y cuán diligentemente deberíamos estar empleados en hacerlo, si incluso un apóstol podía decir de sí mismo, no como si hubiera alcanzado o fuera ya perfecto. Cuánto más verdadera y enfáticamente podemos decir lo mismo. ¿Qué altura de santidad hay por encima de nuestra cabeza que aún no hemos alcanzado y qué profundidad de obligación apenas hemos sondeado? ¿Cuánto hay aún para nosotros hacer mediante la ayuda del Espíritu bendito del Altísimo en estos corazones nuestros? Sí, en estos corazones. Porque cerrar el pecado fuera de la vida externa puede después de todo ser, sino un egoísmo refinado, si no hay igual solicitud para expulsarlo y mantenerlo fuera del corazón. Porque el vicio nos degradaría y nos deshonraría en la estimación de nuestros compañeros cristianos y compañeros hombres. Sería en consecuencia sentido como una calamidad, así como un crimen, y puede por posibilidad ser evitado sobre otros fundamentos que un amor de santidad por su propio bien. Si por lo tanto es solo grandes pecados que estamos buscando evitar, mientras no nos damos preocupación sobre mortificar y evitar los menores, si es la vida externa solamente que estamos esforzándonos por mantener pura, mientras el corazón se deja sin limpiar y sin vigilar, si es los pecados de comisión solamente que nos perturban y no aquellos de omisión, ciertamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y qué santidad aparente poseemos es por amor de uno mismo y no por amor del Creador. Queridos hermanos, lleven consigo un sentido de esos pecados menores que, aunque no refutan su conversión, disminuyen su santificación y obstaculizan su perfección. Siéntanse como una persona que, aunque no tuviera desfiguración repugnante en sus ropas, que lo haría un objeto de disgusto para todos quienes lo presenciaran, era consciente de que había mucho polvo que, aunque no lo hacía ofensivo, empañaría sus vestiduras y que estaba ansioso por remover. Vigilen contra los pequeños pecados, oren contra ellos. Sí, oren para entenderlos y verlos. Porque muchos son tan torpes e indistintos en su visión espiritual que no los disciernen apropiadamente. Un estado cristiano profeso puede ser mucho más exactamente probado y decidido con seguridad por la manera en que es afectado por estos que por sus sentimientos hacia los mayores. La conciencia natural, la fuerza de la educación y una consideración por su propia reputación pueden inducir un aborrecimiento de pecados presuntuosos abiertos. Pero la detestación, el temor y la mortificación de faltas secretas
es una indicación bastante segura de una mente bajo la iluminación y un corazón bajo la guía del Espíritu del Altísimo. ¿Cuánto necesitas la ayuda del Espíritu Divino y cuán fervientemente deberías orar por ella para mantener vivo un sentido debido de tus pecados diarios? El número y frecuencia de ellos tienen una tendencia a producir una dureza de corazón y un embotamiento de conciencia que obstaculiza grandemente nuestra santificación y de lo cual nada puede efectivamente preservarnos, sino la gracia que viene de lo alto. Cuán deliciosa es la perspectiva y cuán habitualmente deberíamos contemplarla de ese estado donde no habrá pecados pasados no perdonados, ninguno presente cometido y ninguno futuro temido. Nada permanecerá del pecado sino el recuerdo de él, e incluso ese, de un tipo que no interferirá en el grado más pequeño con la plenitud del gozo en la presencia divina, sino que de hecho dará nuevos arrebatos de gratitud y amor al canto de los benditos, quienes en la posesión de santidad perfecta y felicidad perfecta caen ante el trono de aquel de quien han recibido ambas, diciendo: «Nos has redimido al Creador por tu sangre». Segundo de Tesalonicenses 3, 6. Te ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que te apartes de todo hermano que camina desordenadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. Estas palabras son tan autoritativas y apremiantes como cualquier mandato que encontremos en todo el libro divino. En ellas podemos observar tanto el asunto como la forma de esta orden. Primero, el asunto es la separación de la conversación de cristianos malvados y profanos, quienes aquí son descritos como aquellos que caminan desordenadamente, que caminan fuera de línea y no mantienen sus rangos. Una palabra prestada de la disciplina militar que requiere que cada soldado marche en su fila y mantenga ese orden en el cual fue colocado por su líder. Pero porque no puede haber irregularidad, sino que una regla debe primero ser presupuesta y ningún desorden donde no se han dado órdenes. Por lo tanto, el apóstol explica más lejos a quienes se refiere y a quienes caracterizaría por esta nota de caminar desordenadamente. Y esos, nos dice, son aquellos que no caminan según la tradición que habían recibido. Es decir, según esa doctrina que fue enseñada y entregada a ellos por los apóstoles y ministros de Cristo. Y por lo tanto, primero, todos quienes cometen maldad grosera y fleiciosa, y quienes viven en un curso de impiedades sucias y notorias, son justamente marcados como aquellos que caminan desordenadamente. Aunque hacen profesión de una fe santa, sin embargo, la contradicen y debilitan con una vida impía. Toman sobre sí el nombre de cristianos, pero sin embargo viven como sin el Altísimo y sin Cristo en el mundo. La doctrina del Evangelio no enseña nada, sino santidad y pureza. Es una doctrina según la piedad como el apóstol la expresa, 1 de Timoteo 6:3. Todos sus preceptos, exhortaciones, promesas y amenazas, todo el rumbo y diseño de ella tienden solamente a hacernos más santos e imprimir sobre nosotros algunas estriasturas de la pureza del Creador, nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, ciertamente aquellos que viven en la comisión de cualquier crimen escandaloso deben necesariamente ser culpables del desorden más miserable. Rompen sus rangos y vuelan hacia la rebelión abierta. Sí, mientras marchan bajo el estandarte de Cristo, luchan contra su propio capitán y deben ser reputados no sus soldados, sino sus enemigos. Y no solo estos, sino en segundo lugar, todos quienes son erróneos y heréticos son personas desordenadas. Otros transgreden la regla, pero estos la destruyen. Arrancan las verdaderas fronteras de la fe y niegan no solo su obediencia a la verdad, sino la verdad misma.
Y aunque pueden barnizar sobre sus doctrinas condenables con exhibiciones justas y buenos discursos y parecer ser personas muy mortificadas espirituales y celestiales, de modo que puedan ganar prosélitos y una veneración entre ellos, sin embargo, son mucho más perniciosos y nocivos para la Iglesia de Cristo que aquellos que son abiertamente profanos y escandalosos. Porque ya que la mente y el entendimiento es el principio director del hombre, si eso es pervertido, debe necesariamente tener una influencia maligna sobre todas las facultades inferiores. Nuestras nociones son la guía de nuestras acciones, y consecuentemente un error en juicio no se detiene allí ni descansa solo nadando y flotando en el cerebro, sino que desafía el mismo privilegio que la verdad más divina tiene para dirigir y gobernar nuestras vidas, y así por una mejora miserable se convierte también en una transgresión en la práctica. Aquel quien ha negado la fe debe, si será coherente con sus propios principios, rechazar esa obediencia que es consecuente sobre ella, como un vértigo y mareo en la cabeza causa un movimiento tambaleante y vacilante en los pies. Así, aquellos que son vertiginosos y mareados en sus opiniones deben de necesidad ser desordenados en sus conversaciones. Nunca pueden caminar firmemente por una regla que niegan que sea así. Y así, el error no es solo error, sino un mal acumulativo. Es error y maldad también. En tercer lugar, y no solo estos, sino todas las personas turbulentas y facciosas, son caminantes desordenados, tales que desgarran la iglesia con cismas y divisiones y desprecian el gobierno y el orden solo porque no es de su propia invención, y están tan llenos de nuevos modelos y nuevas plataformas de disciplina en sus fantasías que mientras tanto han hecho tales brechas amplias en la paz y unidad de la Iglesia que dudo que no solo sus sabidurías arrogantes, sino la sabiduría de un ángel mismo se vería muy perpleja para componerlas y hacerlas nuevamente. Y en cuarto lugar, no solo estos, sino también todos los chismosos, ociosos e impertinentes, todos los portadores de cuentos perezosos que están muy ocupados, ociosos, galopando de casa en casa como una compañía de moscas mareadas, zumbando arriba y abajo, y quienes no tienen otro empleo, sino muy solemnemente susurrar nada en el oído de cada hombre que encuentran. Estos también son marcados por el apóstol como personas desordenadas. De hecho, una gran parte de este capítulo se gasta sobre estos, especialmente versículo 11. Oímos que hay algunos que caminan entre ustedes desordenadamente, no trabajando en absoluto, sino siendo entrometidos. Muy ocupados están, pero sin embargo no hacen trabajo, cargas no rentables para la tierra y buenos para nada en el mundo, sino solo para mantener el aire en movimiento. Ahora de todos estos tipos de personas desordenadas debemos apartarnos, no tener conversación ni sociedad con ellos. En segundo lugar, y a esto estamos obligados por un mandato tan expreso y urgente como cualquiera contenido en las Escrituras. La forma de ello corre imperativamente. Te ordenamos, hermanos, y la autoridad de este mandato es más absoluta y soberana en el nombre de nuestro Señor. Es decir, te ordenamos por la autoridad de Cristo, o Cristo te ordena por nosotros que te apartes de todo hermano que camina desordenadamente. Y aquí podemos observar dos cosas. Primero, que una mera profesión externa de cristianismo, aunque sea sobrellevada y contradicha por una vida desordenada y pecaminosa, es aquí hecha por el apóstol un título suficiente para una fraternidad con verdaderos cristianos. Aunque caminan desordenadamente y son disolutos en sus vidas y erróneos en sus inquilinos, sin embargo, mientras reconozcan la cabeza, Cristo, y hagan profesión de su nombre, son, reconocidos y llamados hermanos. Todos pertenecen a la misma familia, la Iglesia, hasta que sean solemnemente expulsados de allí.
Y no solo los obedientes y obedientes son así llamados, sino los intratables y rebeldes. Apártate de todo hermano que camina desordenadamente. En segundo lugar, el apóstol les ordena ser más cautelosos en abstenerse de conversar con un cristiano desordenado, lujurioso o erróneo, porque es un hermano que si fuera un completo extraño a la mancomunidad de Israel y un enemigo jurado tanto de la profesión como de la práctica del cristianismo. Apártate de todo hermano, en lugar de toda otra persona que camina desordenadamente. Con este propósito, es un lugar más notable y bien digno de nuestra más seria consideración. 1 de Corintios 5, desde el 9 hasta el 12 versículo. Describí en una epístola que no os juntéis con fornicarios. Sin embargo, no del todo con los fornicarios de este mundo, ni con los codiciosos, ni con los extorsionadores, ni con los idólatras, porque entonces necesariamente deberían salir del mundo. Pero ahora te he escrito que no os juntéis. Si algún hombre que es llamado hermano es fornicario o codicioso o idólatra o maldicente o borracho o extorsionador, con tal ni siquiera coman. Parece que en una epístola anterior, que quizás no está ahora extante, el apóstol había prohibido a los corintios creyentes toda conversación con hombres malvados, lo cual posiblemente podría ocasionar algún problema y perplejidad en ellos, porque en esos días iniciales de la Iglesia el número de cristianos era tan pequeño que las necesidades mismas de la vida requerían su conversación con sus vecinos paganos, quienes eran idólatras, fornicarios, borrachos y generalmente tan malvados como la maldad misma podía hacerlos. Y por lo tanto, para aliviar sus mentes de este escrúpulo, el apóstol les escribe nuevamente y distingue a las personas malvadas en dos clases, tales como visiblemente pertenecían al mundo y eran paganos profesos, a quienes llama los fornicarios e idólatras de este mundo, y tales como pertenecían a la iglesia visible y eran cristianos por una profesión externa, pero sin embargo continuaban en sus viejos pecados, aunque no en su viejo gentilismo. Dice el apóstol: no quise decir que debían abstenerse completamente de tener cualquier conversación con paganos malvados, aunque sus crímenes sean muy viles y feliciosos. Porque ya que la mayor parte del mundo y de aquellos entre quienes viven son paganos, las necesidades de la vida humana requieren que tengan comercio y trato con ellos. Deben salir del mundo, es decir, no pueden posiblemente vivir si están completamente interdictos de su sociedad y privados de aquellos con quienes sus relaciones naturales y asuntos seculares, intereses y dependencias están tan estrechamente entretejidos. Pero hay otra clase de personas malvadas, aquellos que son cristianos impíos y escandalosos, aquellos que son llamados hermanos, que hacen profesión de la misma fe común y reconocen al mismo Señor y Salvador, y sin embargo sus vidas son tan profanas como su profesión es santa. De estos deben apartarse. Si algún hombre que es llamado hermano es fornicario o codicioso o idólatra o maldicente o borracho o extorsionador, con tal ni siquiera coman. ¿Ves entonces que el mandato es más expreso y aquello que el apóstol urge con mucha vehemencia y fervor, y al proseguirlo, debería sí instancio en cosas temporales? Eso sería una reducción a este amor del Creador hacia nosotros y la compra de Cristo mediante la cual recibimos perdón del pecado, reconciliación de nuestras personas, aceptación con el Altísimo, santificación, adopción, esperanza de gloria aquí y posesión de gloria en adelante, todo en y a través de Cristo. Exponer el deber y mostrarte hasta dónde debemos apartarnos de aquellos que caminan desordenadamente. Darte algunas razones por qué debemos hacerlo y hacer aplicación de todo. Primero, al exponer el deber debo premisa que nuestra condición es muy diferente de aquellas iglesias primitivas a quienes el apóstol entonces escribió. Vivían mezclados entre paganos e infieles,
que constituían la parte con mucho más populosa de todas sus ciudades. Entonces la iglesia estaba en el mundo como una pequeña levadura en una gran cantidad de harina, como nuestro Salvador la compara, Mateo 13, 33. Pero ahora, desde el progreso y expansión del Evangelio, el mundo, al menos esta parte de él, ha entrado en la iglesia. Vivimos, conversamos con pocos o ninguno, sino aquellos que son llamados hermanos, y son todos cristianos, y el pueblo del Altísimo, al menos por profesión externa y vocación. Pero no insistiré en estos, sino procederé a hacer alguna aplicación breve. ¿Has oído algo, aunque infinitamente corto, de la buena voluntad del Creador al enviar a Cristo al mundo? ¿No crees que es verdad? ¿Por qué si no solemnizas este como un día de gozo? Bien, entonces ten cuidado de que no frustres la buena voluntad divina hacia ti al dar a Cristo para ti mediante tus depravaciones y profanidades en este buen día que celebras como memorial de ese gran don. Créelo, y es triste considerar que así como el nacimiento de Cristo ha sido la causa de la salvación de muchas almas, así puede temerse que la Navidad ha sido la condenación de muchas almas, que a través de disturbios, embriaguez, juergas, juegos y excesos semejantes, el nombre de Cristo ha sido grandemente deshonrado bajo un pretexto de honrar su nacimiento. He oído una historia de un embajador turco residiendo largo tiempo en una de las mayores cortes de la cristiandad. Cuando regresó a casa con su amo, fue examinado por él qué costumbres observan los cristianos. Hizo esta respuesta que durante 12 días al año todos los cristianos se volvían locos. Su observación fue demasiado verdadera y demasiado para el descrédito de la religión cristiana. ¿Qué pasaría si te dijera que el cielo se está abriendo en este preciso momento y que la tierra está respondiendo de maneras que desafían toda lógica? Lo que estás a punto de ver no son simples coincidencias, son señales que han sido predichas hace miles de años. Quédate hasta el final, porque lo que está sucediendo en este instante podría cambiar todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Una columna de humo tan delgada como un hilo flotaba sobre las calles mientras las cámaras captaban cada segundo. El video se volvió viral en cuestión de horas. ¿Viste el tamaño de esa cosa?, gritaban los testigos. «Mételo en el cuadro, rápido». Y eso fue solo el comienzo. Después de una década entera de búsqueda incansable, finalmente apareció un cofre antiguo que, según las leyendas, guardaba monedas de oro y joyas invaluables. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. A lo largo y ancho de territorio estadounidense, señales extraordinarias y aterradoras están manifestándose nuevamente, y todo comenzó en el firmamento de Kansas. Un destello cegador rasgó las nubes como si el mismísimo cielo estuviera tocando la tierra con sus propios dedos. Las montañas no tardaron en responder, revelando un cofre dorado completamente sellado, grabado con símbolos de un pacto olvidado por siglos. Luego, desde las profundidades oceánicas, llegó una respuesta escalofriante. Una criatura pálida con aspecto de sirena emergió desde el Golfo, solo para hundirse nuevamente en las aguas oscuras segundos después. Y como si todo esto fuera un eco perfecto, el desierto mostró su propio testigo, un gigante tallado en piedra. Sus ojos miraban directamente hacia el cielo. Desde el cielo hasta las montañas, desde el mar hasta el polvo del desierto, toda la creación se movió en perfecta sincronía, cada reino despertando al mismo mandato divino. Estas no son casualidades, son profecías desarrollándose ante nuestros propios ojos. Permanece con nosotros y descubre qué sucede a continuación. Todo inició durante el atardecer sobre la ciudad de Kansas. Ese momento suspendido entre la luz del día y la llegada de la noche, cuando la claridad se desvanece pero la oscuridad aún no ha conquistado el horizonte. El cielo lucía denso,
cargado con nubes grises y pesadas que no traían lluvia, solo un silencio inquietante. El aire estaba helado e inmóvil, como si el planeta entero hubiera presionado el botón de pausa. Entonces, sin previo aviso, las nubes se separaron violentamente y una luz blanca descendió desde las alturas. Era una luminosidad absolutamente pura que atravesó la capa de nubes, precipitándose hacia la superficie terrestre a velocidad vertiginosa. No se parecía a un rayo, no parpadeaba, no emitía ningún sonido. La luz cayó como una espada colosal, lanzada desde el firmamento, perforando el aire y detonando en un área residencial justo debajo, creando un anillo de fuego resplandeciente que se expandió instantáneamente. La luminosidad se propagó por todo el cielo, reflejándose en los edificios, haciendo que la ciudad entera pareciera estar envuelta en llamas celestiales. Momentos después, las llamas se disiparon, dejando solo una columna de humo arremolinado, blanco como la plata, que se retorcía y se estiraba hasta desaparecer entre las nubes oscuras. Los testigos describieron ese momento con voces temblorosas. Algunos gritaron aterrorizados, otros quedaron completamente paralizados. Conductores detuvieron sus vehículos en mitad de la calle. Familias completas salieron corriendo de sus casas. Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar sin que nadie tirara de las cuerdas. La luz no produjo ningún sonido, pero el silencio que dejó a su paso era más ensordecedor que cualquier trueno. Los meteorólogos se apresuraron a explicarlo como una descarga de plasma, pero no había sistema de tormentas ni datos magnéticos que respaldaran esa teoría. No había actividad eléctrica registrada en cientos de kilómetros a la redonda. Las pantallas de radar mostraban clima completamente tranquilo. Los instrumentos no registraron absolutamente nada. Fuera lo que fuera, surgió de la nada. Sin movimiento de nubes, sin patrones atmosféricos, solo una línea vertical que apareció y desapareció como si hubiera sido trazada por la mano de Dios. La imagen se difundió por todo el país y la gente comenzó a llamarlo la lanza del cielo. Los pastores recordaron a sus congregaciones que Mateo 24:27 había profetizado desde hace mucho tiempo tal visión. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Kansas, el corazón mismo de América, fue golpeado justo en el centro. Era simbólico, como si el cielo hubiera apuntado con precisión milimétrica hacia el alma de la nación. Los científicos buscaban datos, los creyentes buscaban significado. Para algunos era una anomalía eléctrica. Para otros, era un mensaje divino, una advertencia envuelta en luz. El evento no fue destructivo, fue un despertar. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Mientras el humo se disipaba y la oscuridad regresaba, las personas se quedaron de pie bajo ese cielo pesado, susurrando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si el cielo ha perforado la tierra una vez, ¿qué sucederá cuando la perfore nuevamente? Pero espera, porque lo que pasó después fue aún más escalofriante.
Mientras la luz que atravesó el corazón del país se desvanecía, los ecos de ese momento parecieron viajar hacia el oeste, hacia la columna vertebral misma de América, y lo que encontraron allí desafiaría toda lógica histórica. Pocos días después, en lo profundo de las montañas rocosas, un grupo de excursionistas tropezó con algo semienterrado entre las rocas. Un cofre antiguo y oxidado encajado entre dos salientes, como si alguien lo hubiera ocultado allí intencionalmente hace siglos. Cuando lograron abrir el cofre haciendo palanca, el aire alrededor emanó un extraño aroma metálico. En el interior brillaban monedas de oro, gemas y reliquias que resplandecían incluso bajo la tenue luz de la cueva. Pero lo que realmente capturó todas las miradas fueron las marcas, inscripciones que nadie podía descifrar. Grabados a lo largo del borde, había caracteres hebreos antiguos, apenas visibles, pero inconfundibles, acompañados de líneas geométricas similares a las utilizadas en sellos del antiguo Medio Oriente. Arqueólogos de Denver y Jerusalén confirmaron posteriormente que la escritura coincidía con formas antiguas del hebreo, un idioma que no se conocía que hubiera llegado a las Américas. Los estudiosos debatieron múltiples teorías. Algunos argumentaron que era un engaño moderno, otros creían que eran los restos de viajeros perdidos, quizás una de las tribus expulsadas de Israel. Pero para muchos que seguían las noticias, el descubrimiento era más espiritual que accidental. Un tesoro emergiendo de la tierra en respuesta a la luz que había brillado sobre Kansas. Josué 6:19 dice: «La plata y el oro son santos para el Señor». Estas palabras resonaron en sermones y titulares de periódicos. Para los creyentes, el momento no era coincidencia. Cuando los cielos se abrieron y la luz brilló sobre el corazón del pueblo, las montañas respondieron exhibiendo sus riquezas. Era como si la creación misma estuviera exponiendo sus secretos, levantando su corazón oculto hacia el juicio de Dios. Pastores locales en Colorado comenzaron a llamarlo el Arca del Pacto, recordando los tesoros que una vez fueron consagrados a Dios en los días de Josué. El simbolismo era profundo. Cuando la luz penetra la tierra, lo que estaba escondido debe ser expuesto. Así como el oro de Jericó fue entregado por Dios, este descubrimiento también parecía llevar un mensaje. Ningún tesoro permanece enterrado para siempre bajo los ojos del cielo. Los arqueólogos continúan estudiando el cofre, pero incluso ellos admiten que el descubrimiento desafía la lógica histórica. ¿Cómo pudieron símbolos del viejo mundo quedar enterrados en el suelo del nuevo? Quizás la respuesta no está en la ciencia, sino en la profecía. Y si la tierra ahora entrega sus tesoros a la luz, lo que está oculto bajo las aguas también podría emerger pronto, porque el mar también debe revelar lo que ha mantenido en silencio. Y justo cuando pensabas que nada podía ser más perturbador que una luz celestial y un tesoro antiguo emergiendo de las montañas, el océano decidió mostrar su carta más escalofriante. No mucho después del descubrimiento en las rocosas, surgieron reportes desde el Golfo de México que enviaron ondas de terror por toda la costa. Una noche, una tripulación de pescadores frente a las costas de Luisiana grabó algo que no podían explicar. Bajo la superficie, su sonar mostró movimiento, lento, rítmico y masivo. Momentos después, el agua comenzó a agitarse violentamente. Desde las profundidades negras emergió una figura pálida que brillaba bajo las luces de inundación del barco. Los testigos describieron una piel tan blanca que reflejaba la luz del agua como si fuera vidrio, cabello dorado y largo que se pegaba a sus hombros, y ojos que eran inconfundiblemente humanos. Durante unos segundos inquietantes, la criatura emergió, mirando hacia los hombres en silencio. Luego extendió un brazo hacia la red antes de sumergirse nuevamente en la oscuridad. Cuando desapareció, la tripulación escuchó algo resonando a través del casco. Un zumbido melódico bajo, como un canto,
pero con capas de tonos que ninguna voz humana podría producir. Conmocionados, los hombres reprodujeron el audio para investigadores marinos locales, quienes confirmaron que el sonido no se parecía a ningún mamífero marino conocido. La frecuencia coincidía con la de la voz humana, entre 300 y 3000 Hz. Sin embargo, llevaba una resonancia submarina imposible para los pulmones humanos. Los científicos lo etiquetaron como una anomalía acuática no clasificada, sugiriendo quizás una especie no descubierta de criatura de aguas profundas. Pero cuando los buzos regresaron días después, el sonar no mostró nada. Las aguas habían quedado inquietantemente quietas. Para los creyentes, sin embargo, el encuentro recordaba las palabras de Job 41. ¿Podrás tú sacar al leviatán con anzuelo? ¿Te rogará muchas veces? La criatura no era simplemente una bestia. Era un símbolo, un susurro desde las profundidades. En las Escrituras el mar es más que agua. Representa el reino del caos, la prisión de espíritus caídos. El antiguo profeta Isaías habló del Señor castigando al leviatán, la serpiente huidiza, y matando al dragón que está en el mar. Ver tal ser emerger, incluso por momentos, se sintió para muchos como un presagio profético. El caos despertando antes del juicio. Pastores locales se reunieron a lo largo de la costa para orar, declarando que el evento era una señal de que las fuerzas espirituales estaban siendo desatadas. Si la tierra estaba revelando sus secretos y el mar estaba liberando lo que había ocultado, ¿qué más estaba por venir? Pero la historia no termina ahí, porque mientras el cielo, las montañas y el océano mostraban sus señales, el desierto estaba a punto de revelar algo que haría temblar los cimientos mismos de lo que entendemos sobre el pasado antiguo. En lo profundo del desierto del suroeste, donde el calor abrasa la tierra y el silencio es absoluto, apareció algo que desafía toda explicación. Una figura colosal, tallada en piedra sólida, con los ojos dirigidos directamente hacia el cielo. No era una formación natural. Los ángulos eran demasiado precisos, las proporciones demasiado deliberadas. Era como si alguien, hace miles de años, hubiera esculpido intencionalmente este guardián de piedra. Los geólogos que examinaron la estructura quedaron perplejos. La erosión sugería que la talla tenía al menos varios milenios de antigüedad, pero no había registros históricos de ninguna civilización en esa región capaz de realizar tal hazaña. Para los investigadores bíblicos, la figura recordaba las historias de los Nefilim, los gigantes mencionados en Génesis 6:4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Podría este ser un remanente de aquellos tiempos antiguos? ¿Un testimonio de piedra de una era que la historia ha olvidado? La posición de la figura era especialmente inquietante. Sus ojos, tallados con una precisión asombrosa, apuntaban directamente hacia arriba, como si estuviera vigilando el cielo, esperando algo. Los lugareños comenzaron a llamarlo el vigilante, y muchos creen que su aparición, justo después de los eventos en Kansas, las montañas rocosas y el Golfo de México, no es casualidad. Es como si toda la creación estuviera respondiendo a un mismo llamado, desde el firmamento hasta las profundidades de la tierra, desde las aguas hasta los lugares más áridos. Todo se está manifestando en perfecta sincronía. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente escalofriante, porque estos 4 eventos, la luz en Kansas, el tesoro en las montañas, la criatura del mar y el gigante del desierto, no son eventos aislados. Están conectados de una manera que te dejará sin aliento. Desde el cielo hasta las montañas, desde el mar hasta el polvo del desierto, cada elemento de la creación parece estar respondiendo al mismo mandato divino. En la Biblia vemos patrones similares cuando Dios se manifiesta. En Éxodo, cuando Dios liberó a Israel, toda la creación respondió. El cielo envió plagas, el mar se abrió, la tierra tembló y las rocas dieron agua. En el libro de Apocalipsis, Juan describe señales en el cielo,
bestias emergiendo del mar y la tierra revelando sus secretos antes del regreso de Cristo. Lo que estamos presenciando ahora parece seguir ese mismo patrón antiguo. Cada reino de la creación, aire, tierra, agua y piedra, está despertando simultáneamente. Teólogos de todo el mundo han comenzado a analizar estas señales y muchos coinciden en que estamos entrando en un período profético significativo. El Apocalipsis 6, 12, 14 describe: hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de cilicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Estamos viendo los primeros indicios de estas profecías manifestándose en nuestro tiempo. Pero antes de que saques tus propias conclusiones, hay algo más que necesitas saber. Algo que ha estado oculto durante décadas y que está directamente relacionado con todo lo que has visto hasta ahora. Y está en el lugar más remoto e inaccesible del planeta, la Antártida. El último gran confín de la Tierra, una tierra de hielo infinito, temperaturas que congelan el alma y un mundo envuelto en secretos impenetrables. Mientras muchos la ven como una extensión estéril y sin vida, la realidad es mucho más extraña y perturbadora. Bajo el hielo, los investigadores han descubierto anomalías impactantes que desafían toda explicación. ¿Qué está realmente oculto bajo este páramo congelado? ¿Podría ser la clave para desbloquear algunas de las revelaciones bíblicas más profundas? Durante décadas, el acceso a la Antártida ha estado estrictamente controlado. El Tratado Antártico, firmado en 1959, mantiene el continente libre de actividad militar y explotación de recursos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un lugar tan remoto y desolado necesita acuerdos internacionales y tanto secreto? ¿Qué se está ocultando al mundo? Los descubrimientos en la Antártida podrían sacudir nuestra comprensión de la historia, la fe y hasta la naturaleza misma de la creación de Dios. Acompáñanos mientras nos sumergimos profundamente en las verdades aterradoras que yacen bajo el hielo. La Antártida es el continente más misterioso de la Tierra. Es el lugar más frío, más seco y más ventoso del planeta. Sin embargo, bajo su grueso manto de hielo yacen secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre historia, ciencia e incluso profecía bíblica. A lo largo de los años, imágenes satelitales, mapas antiguos y exploraciones profundas del hielo han descubierto estructuras bizarras e inexplicables en la Antártida. ¿Y si este páramo helado no siempre fue un desierto congelado? Podría haber sido hogar de una civilización avanzada, una que fue borrada por un evento cataclísmico, similar al gran diluvio descrito en la Biblia. Exploremos algunos de los descubrimientos más impactantes que podrían apuntar a un pasado oculto y a la mano de Dios moldeando el destino del mundo. Espera un segundo. Antes de continuar, presiona ese botón de me gusta. Déjanos un comentario aquí abajo y no olvides compartir este video con tus amigos. Muy bien, sigamos adelante. Recientemente, imágenes satelitales revelaron lo que parecían ser 3 estructuras similares a pirámides enterradas bajo el hielo. Sus bordes afilados y formas simétricas llevaron a muchos a especular. ¿Son estas formaciones naturales o son restos de una civilización antigua? ¿Podría ser posible que antes de que la Antártida estuviera cubierta de hielo fuera hogar de una sociedad avanzada? Justo como la Biblia insinúa sobre civilizaciones antiguas que fueron borradas por intervención divina. La idea de civilizaciones perdidas se alinea con relatos bíblicos de sociedades antiguas que fueron destruidas debido a su corrupción y rebelión contra Dios. Génesis 6, 5, 7 describe cómo Dios vio que la maldad del hombre era grande en la tierra y se arrepintió de haber creado al hombre, decidiendo borrar a la humanidad de la faz de la tierra con el diluvio.
¿Podría la Antártida albergar evidencia de una de estas civilizaciones prediluvianas? Una sociedad avanzada que fue sepultada bajo capas de hielo como juicio divino. Pero las pirámides son solo el comienzo. Lo que se descubrió después cambiaría completamente nuestra comprensión de la historia humana y el papel de la Antártida en la narrativa bíblica. En 1946, el almirante Richard Byrd lideró una misión significativa a la Antártida, conocida como Operación High Jump. Esta expedición a gran escala, que duró 4 meses, involucró a un vasto equipo y considerable equipo con el objetivo principal de lograr objetivos militares en el reconocimiento de posibles ubicaciones para bases militares. Sin embargo, algo inesperado ocurrió durante la misión. Según un diario secreto, Byrd realizó un descubrimiento extraordinario. Había escuchado rumores sobre un pasaje que conducía al núcleo de la Tierra a través del Polo Sur. Durante uno de sus vuelos, afirmó presenciar vistas extraordinarias. Un terreno helado se transformó en tierra verde con una ciudad de cristal. Una aeronave fue tomada por una fuerza desconocida y objetos con forma de disco la guiaron hacia el maestro, quien expresó preocupación por el uso de armas nucleares y el futuro de la Tierra. Este relato sugiere que seres avanzados residen bajo la superficie y monitorean nuestras actividades. En 2017, científicos descubrieron en el mar de Amundsen